En el verano de 2021, apenas 2 semanas después de los Juegos Olímpicos de Tokio, 9 de las velocistas más rápidas del planeta se alinearon en Hayward Field, Eugene. No era una final olímpica, era algo diferente. Una reunión de Diamond League con un campo que algunos analistas calificaron como superior en profundidad al que había corrido en Tokio. Shelly-Ann Fraser-Pryce llegaba con un 10.63 de ese mismo verano. Sha'Carri Richardson venía de ser la sensación de la temporada europea. Shericka Jackson traía el bronce olímpico. Y Elaine Thompson-Herah, doble campeona olímpica en 100 y 200, había corrido 10.61 en la final de Tokio. En ese momento, el segundo tiempo más rápido de la historia. Lo que estaba a punto de ocurrir en estos 100 metros haría que los estadísticos del atletismo mundial revisaran sus datos varias veces. No porque fuera inesperado que ganara la favorita, sino por el margen, por el mecanismo, y por lo que el tiempo final revela sobre los límites reales de la velocidad humana femenina. Presta atención a lo que ocurre en la segunda mitad de la carrera. 54. Esa cifra apareció en el marcador de Hayward Field en Eugene, y durante varios segundos nadie en las gradas supo qué hacer con ella. No es el récord del mundo, pero es el segundo tiempo más rápido en la historia de los 100 metros femeninos. Y el récord que tiene por encima lleva una pregunta enorme pegada. Florence Griffith Joyner corrió 10.49 en los Trials de 1988, en condiciones que los estadísticos han cuestionado durante décadas. Lo que Elaine Thompson-Herah hizo aquella tarde en Eugene no fue solo ganar una carrera, fue demostrar, con números, que existe un umbral de velocidad humana que hasta ese día creíamos inalcanzable. Y la forma en que lo consiguió, contra ese campo específico, revela algo sobre la biomecánica del sprint que vale la pena desmontar pieza por pieza. Esta no era una carrera ordinaria de Diamond League. Era la reunión de Eugene, apenas 2 semanas después de los Juegos Olímpicos de Tokio, y el campo alineado en los 9 carriles representaba quizás la mayor concentración de velocidad pura reunida fuera de una final olímpica. Shelly-Ann Fraser-Pryce, 34 años, medalla de plata en Tokio, con un 10.63 en las piernas de ese mismo verano. Shericka Jackson, bronce en la prueba individual y oro en el relevo 4x100 en Tokio. Sha'Carri Richardson, 21 años, que venía de demostrar en el primer tramo de la temporada que era la velocista más explosiva de su generación, aunque sin la experiencia olímpica tras su suspensión. Y Elaine Thompson-Herah, doble campeona olímpica en 100 y 200, con un 10.61, que ya era el segundo tiempo más rápido de la historia en ese momento. La pregunta que vale hacerse antes de ver esta carrera no es quién va a ganar, es por qué Thompson-Herah va a distanciar a un campo así por 2 metros. Porque eso es lo que ocurre. Y la respuesta está en cómo funciona el sprint en sus diferentes fases. El pistón de salida marcó el primer diferenciador. Los tiempos de reacción en esta carrera oscilaron entre 0.128 and 0.161 seconds. Thompson-Herah salió con aproximadamente 0.133 seconds, dentro del rango de élite pero sin ser la más rápida fuera de los tacos. Fraser-Pryce, conocida por sus salidas explosivas, registró cerca de 0.128 segundos, la respuesta más rápida del campo. En los primeros 10 metros, Fraser-Pryce tenía ventaja visual. Y aquí está el primer dato contraintuitivo de esta carrera. La atleta que salió más rápida del bloque no ganó. Y la diferencia no estuvo en los primeros metros, sino en lo que ocurrió después. La fase de aceleración en el sprint femenino de élite se extiende aproximadamente hasta los 60 metros en las mejores atletas. Durante esa fase, el parámetro que más importa no es la zancada, sino la cadencia combinada con el ángulo de aplicación de fuerza. Thompson-Herah opera con una mecánica particular. En los primeros 30 metros, aplica fuerza con un ángulo de empuje,
al suelo de aproximadamente 47 to 50 grados respecto a la horizontal, más inclinada que la mayoría de sus rivales, lo que le genera mayor propulsión horizontal con cada contacto. Su cadencia en la fase de drive ronda las 4.6 zancadas por segundo, comparada con las 4.8 de Fraser-Price. Pero las zancadas de Thompson-Herah en esa fase son entre 15 y 18 centímetros más largas en promedio. Lo que más sorprende, si se analizan las imágenes cuadro a cuadro, es la posición de la cadera. Thompson-Herah mantiene la pelvis en extensión completa durante el contacto con el suelo, lo que maximiza la longitud efectiva de cada zancada. En comparación, muchas velocistas de alto nivel muestran una ligera flexión de cadera en el momento del apoyo, lo que acorta el rango de movimiento y reduce la fuerza transferida al suelo. Esta diferencia parece pequeña. En términos de pérdida de velocidad acumulada sobre 60 metros, puede equivaler a 3 o 4 centésimas. Aquí es donde la carrera de Eugene tiene su momento más revelador. Alrededor de los 40 metros, Fraser-Price todavía llevaba la ventaja visual. Richardson, en el carril 5, había salido con mucha energía, pero su mecánica de entrada en la fase de velocidad máxima mostraba señales de tensión muscular excesiva. Los hombros subidos, los brazos con un recorrido demasiado amplio que eleva el centro de masa en lugar de propulsar hacia adelante. Para Richardson, que venía de una temporada interrumpida y sin la progresión continua de competición de alto nivel que le habría dado Tokio, el problema no era potencia, era eficiencia. Cuando la tensión entra en los hombros de un velocista, la rigidez se propaga hacia abajo, acorta el paso y aumenta el tiempo de contacto con el suelo. Cada centésima de más en el suelo es velocidad que no se transfiere. Fraser-Price es una historia distinta. A los 34 años, ha rediseñado su carrera en torno a la economía mecánica. Su stride length en velocidad máxima ronda los 2.05 metros, comparada con los 2.28 metros de Thompson-Herah. Pero su cadencia en máxima velocidad supera las 4.9 zancadas por segundo, algo extraordinario a esa edad y que explica por qué sigue siendo capaz de competir en este nivel. El problema de Fraser-Price en Eugene no fue su velocidad máxima. Fue el tiempo que tardó en alcanzarla y en mantenerla estable. Hay un detalle que no suele aparecer en el análisis convencional. Thompson-Herah no alcanzó su velocidad máxima antes que las demás. La alcanzó después, alrededor de los 65 to 68 metros, cuando otras velocistas ya iniciaban la fase de mantenimiento o incluso la deceleración temprana. Ese pico tardío, estimado en 10.95 metros por segundo según los datos de velocimetría disponibles para esta actuación, significa que cuando las demás empezaban a ralentizarse, Thompson-Herah todavía estaba acelerando. Eso explica por qué una atleta que no lideró los primeros 40 metros acabó ganando por una distancia visual de 2 metros. Y aquí está el take, que probablemente no es popular en los círculos del atletismo. El récord de Griffith Joyner de 10.49 debería tener un asterisco oficial. No como acusación, sino como reconocimiento estadístico de que ese tiempo, registrado en los trials de 1988, con el equipamiento de medición de aquella época y sin un segundo tiempo en condiciones similares, de la misma atleta, no puede evaluarse con los mismos criterios que las marcas modernas. Lo que Thompson-Herah hizo en Eugene, en condiciones verificadas, contra un campo de este nivel, es el tiempo más rápido que podemos defender con rigor técnico. El rendimiento de Shericka Jackson merece atención separada. Su 10.76 para el bronce, replicando exactamente el podio olímpico de Tokio, esconde algo importante. Jackson no corría a su límite técnico esa tarde. Su mecánica en los metros finales, entre 80 y 100, muestra una extensión de pierna más completa que en Tokio y una posición de tronco más vertical, ambas señales de una velocista que está optimizando la eficiencia en lugar de forzar el sprint. 2 años después, Jackson correría 10.65 en el Campeonato del Mundo de Eugene 2022
y 10.71 en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, confirmando que en 2021 todavía estaba en proceso de desarrollo técnico. La carrera de Eugene fue un marcador anticipado de una trayectoria que todavía no había llegado a su techo. ¿Cuánto tiempo de preparación específica separa a una velocista que corre 10.76 de una que corre 10.54? Los datos biomecánicos sugieren que la diferencia principal no está en la potencia muscular, sino en la coordinación intermuscular. El sistema nervioso central de Thomson-Hera, después de años de trabajo específico de alta intensidad, activa los músculos del cuádriceps, isquiotibiales y glúteos con una precisión de sincronización que los investigadores estiman en ventanas de 15 to 20 milisegundos, más ajustadas que las de sus rivales más cercanas. Esa sincronización más fina reduce el gasto energético por zancada y permite que el pico de velocidad llegue más tarde sin que la potencia disponible haya descendido. Lo que esto enseña sobre los 100 metros es más amplio que esta carrera. Hay una tendencia a analizar el sprint como una prueba de potencia pura. Los números de Eugene la contradicen. Fraser Price generó una salida más rápida. Richardson tenía probablemente la mayor potencia muscular relativa del campo. Ninguna de las dos ganó. Lo que ganó fue la combinación de un pico de velocidad tardío con una mecánica de cadera y transferencia de fuerza que maximiza cada zancada en el tramo de 60 to 95 meters, que es donde se decide el resultado en los tiempos más rápidos de la historia. La fase final, de los 80 to los 100 meters, mostró la diferencia en mantenimiento de velocidad. Aquí es donde los atletas menos eficientes energéticamente empiezan a perder forma. Los glúteos se fatigan, la rodilla de recuperación no sube lo suficiente y la zancada se acorta progresivamente. Thomson-Hera mostró en ese tramo una consistencia de forma técnicamente excepcional. La rodilla de recuperación alcanzó una altura de aproximadamente 85 grados de flexión de cadera en el ciclo de zancada, comparada con los 70 to 75 grados que suelen mostrar velocistas en ese punto cuando la fatiga ya actúa. Esa mayor elevación de rodilla mantiene el ángulo de apoyo óptimo y preserva la longitud de zancada cuando más importa. ¿Qué hace que esto importe más allá de una carrera individual? La velocidad máxima alcanzada en esta prueba, 10.95 metros por segundo, sitúa a Thomson-Hera en un territorio que solo Griffith Joyner ha pisado en papel. Pero la forma en que llegó a ese número, a través de una aceleración prolongada y una mecánica de mantenimiento superior, representa un modelo técnico diferente al que dominó el sprint femenino durante los años 80 y 90. Un modelo construido sobre la eficiencia del sistema nervioso, la precisión del ciclo de zancada y la gestión del perfil de velocidad a lo largo de los 100 metros, no solo sobre la potencia explosiva de salida. Lo que cualquier espectador puede aprender a observar en una carrera de 100 metros es precisamente esto. No mires quién lidera a los 40 metros. Mira quién sigue acelerando a los 60. El liderazgo temprano en el sprint es frecuentemente engañoso, porque la aceleración máxima de la mayoría de las atletas se agota antes de que comience la verdadera fase de velocidad máxima. La velocista que llega más tarde a su pico, si su mecánica es sólida, tiene la ventaja en el tramo final. En Eugene, ese principio se demostró con 2 metros de margen y un tiempo que el atletismo mundial tardará años en superar. ¿Podría alguien romper este registro en los próximos 5 años? Comenta sí o no en los comentarios, porque los datos actuales hacen que la respuesta no sea obvia. El 10.54 de Thomson-Hera es el tiempo más significativo del siglo en el sprint femenino. No solo por el número, sino por el contexto. Contra el campo más competitivo, reunido fuera de una final olímpica, con medición moderna, en condiciones verificadas. Es el estándar técnico y competitivo real del sprint femenino contemporáneo. Todo lo que viene después se medirá contra esa tarde en Hayward Field.
Si quieres entender la siguiente pieza de este rompecabezas, el próximo análisis entra en la mecánica de la fase de aceleración en los 200 metros, donde las mismas atletas de este campo muestran perfiles técnicos completamente diferentes. Suscríbete para no perdértelo. Y si este desglose te resultó útil, el botón de like le dice al algoritmo que vale la pena mostrar este tipo de análisis a más personas que siguen el atletismo en serio.